Ok, vamos a empezar el tema de sólidos. Para empezar, vamos a abrir en material visual de la carpeta que ustedes tienen dos archivos bastante importantes que les pueden ayudar a estudiar. Primero, la de sólidos, para poder tener una mejor visualización de las diferentes figuras de las que ustedes les están hablando, y en la que ustedes también pueden ver las partes de los diferentes sólidos que tienen. Por ejemplo, ven aquí tienen un prisma. Vean que los prismas aquí se ve claramente que sus caras son rectángulos, independientemente del tipo de prisma. Las caras de un prisma siempre van a ser rectángulos, ¿ok? Este, igual para una pirámide, sus caras siempre son triángulos, ¿ok? Tenemos diferentes medidas en cada uno de ellos. Para facilidad vamos a trabajar con el cuadrangular, que es más sencillo visualizar todos los datos. Vean aquí, por ejemplo, que si nos hablan de la apotema de la apotema de la base es precisamente, si la base es un polígono regular, es la distancia que va del centro a un lado en ángulo recto. También en la pirámide tenemos lo que se llama la apotema de la pirámide. Como ustedes podrán ver, la apotema de la pirámide es la altura de una de las caras. ¿Ok? Eso es la apotema de una pirámide, la altura de cualquiera de las caras. Y el radio de la base sencillamente es un polígono regular, de todas formas, y esa es la distancia que va del centro a uno de los vértices. ¿Ok? En las pirámides particularmente siempre se forman diversos triángulos, triángulos rectángulos, por ejemplo. Aquí tenemos el triángulo que se forma entre la altura de la pirámide, el radio de la base y la apotema, perdón, y la arista de la pirámide. También podemos tener otro triángulo rectángulo que se forma, que es el que más utilizado, que se forma en esta línea de puntos entre la altura, la apotema de la base y la apotema de la pirámide. ¿Ok? Es un triángulo bastante útil y bastante práctico en las pirámides y que en general podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Ahora, con respecto al prisma, tenemos la altura, tenemos la apotema de la base y tenemos el radio que va del centro precisamente a cualquiera de los vértices. De igual manera que este, en la pirámide. Ahora bien, dentro de estas figuras también tenemos a los sólidos de revolución, que en este caso estamos hablando del cono y del cilindro. ¿Ok? Un dato interesante entre ambas figuras es lo siguiente. En este caso, el volumen respectivo de un prisma que tiene exactamente la misma altura y la misma base de una pirámide, resulta que el volumen de este prisma es tres veces esta pirámide. Por eso ustedes verán esta división entre el volumen de las dos figuras que da 3 y que no importa cuál tipo de... Siempre esa división da 3. Es algo, un dato bastante interesante que tiene. Igual sucede en el caso entre el cono y un cilindro. Si tienen la misma altura y la base del círculo es exactamente de la misma área, entonces resulta que el volumen del cilindro es tres veces la del cono. ¿Ok? Por eso es que la división de sus respectivos volúmenes también da 3. Ahora bien, en el cono, nosotros lo que tenemos que tener claro es sencillamente esto. Tenemos un radio, ¿verdad? Porque la base es un círculo. Y también tenemos lo siguiente, la generatriz. ¿Quién es la generatriz? La generatriz es sencillamente la distancia que va del vértice de nuestro cono hacia cualquier punto de la circunferencia. Ahora, en general, nosotros podemos ver este triángulo recto, que está formado entre la altura, el radio de la base y la generatriz. Y la generatriz sencillamente la podemos calcular en general por el teorema de Pitágoras o deducir la altura o radio por el teorema de Pitágoras. Noten, se llama generatriz porque precisamente al hacerlo girar, él genera el cono. Por eso se llama sólido de revolución. Y en este caso, noten que cuando nosotros tenemos en un cilindro la altura y trazamos los radios, aquí se nos forma un rectángulo. Por eso se llama sólido de revolución, porque hacemos girar un rectángulo y él nos genera el cilindro. ¿Ok? Aquí ustedes pueden entonces ver las diferentes partes de los sólidos, que también eso les va a ayudar bastante para el estudio. También se les da este material dentro de la misma carpeta de el material visual, que son las diferentes fichas o fórmulas que ustedes necesitan trabajar con respecto a los sólidos. Aquí vienen las fórmulas generales de cada uno de los sólidos y acá las fórmulas o fichas ya resumidas en forma horizontal vertical
de todas las fórmulas. Aquí vienen todas las fórmulas que ustedes pueden llegar a utilizar, que han utilizado e incluso más. Aquí vienen más fórmulas y que incluso de las que ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, estas en círculos eran fórmulas que antes eran evaluadas. Que en este momento ya estas últimas no se estudian. Aquí también la ley de cosenos, que ya esa no se estudia, pero también era bastante práctica en su momento. Y la ley de senos, que bueno, que esa sí la podemos utilizar bastante. Bueno, ok. Vean que aquí tienen la fórmula del área de un triángulo equilátero, que también es bastante útil y bastante necesaria. La fórmula de Aron y bueno, diversas fórmulas básicas. Ok, ahora sí. Un comentario bastante importante y necesario con respecto a los sólidos, antes de ponernos a trabajar con ellos, es que los sólidos en general, su volumen en general va a ser el área a la base por la altura. Esa es la fórmula esencial de los sólidos. Nada más que hay una diferencia. La diferencia es si nuestro sólido posee dos bases o si posee una base. ¿A qué me refiero con eso? La pirámide tiene una base, el prisma tiene dos. El cono tiene una base, el cilindro tiene dos bases. Entonces, en general, el volumen del cilindro y el volumen del prisma, que tienen dos bases, va a ser área de la base por la altura. Pero en el caso de la pirámide, que tiene una base, y en el caso del cono, que tiene una base, el volumen va a ser el área de la base por la altura, pero dividido entre 3. Ahora, en el caso del cilindro y del cono, el área de la base uno la sustituye después por pi r a la 2 porque las áreas son círculos. Pero en general les recomiendo, planteen primero el volumen como área de la base por la altura o área de la base por altura entre 3, de acuerdo si tiene a 2 o una base, y después el área de la base la sustituyen por la fórmula respectiva de la base que están trabajando. ¿Ok? Eso les facilita muchos cálculos o algunas preguntas que tal vez pueden ser difíciles de responder, y que al hacerlo de esta manera resultan más sencillas de deducir o de despejar. Ahora bien, en nuestro ejercicio dice, bueno, y el perímetro, bueno, el área lateral generalmente si tiene dos bases es el perímetro de la base por la altura. Eso es en general si tiene dos bases, sea un cilindro o sea un prisma. ¿Ok? En general. Ahora bien, si el área lateral de un cilindro es 80 pi y su altura mide 8, entonces el volumen del cilindro es, bueno, ustedes saben que la prueba al final de ella vienen diversas fórmulas, pero lo que viene es la fórmula del área total, no vienen de áreas laterales. Por eso es que les sugiero, para áreas laterales, apréndanse en esta fórmula. Perímetro a la base por altura si tiene dos bases. Entonces, en el cilindro sería igual perímetro a la base por la altura. Pero, ¿qué es el perímetro a la base? O sea, recuerden que un cilindro, su base es un círculo. Por lo tanto, el perímetro es precisamente la circunferencia. Entonces, el área lateral va a ser la circunferencia, que es 2pi por r, por la altura, y ya tenemos nuestra fórmula del área lateral. ¿Ok? Si no, simplemente apréndanse la fórmula. Ahora bien, nos están diciendo el resultado de la fórmula de área lateral del cilindro. Como les dije anteriormente, si ustedes poseen ya el resultado, lo que tienen que hacer es la ecuación. Tienen que buscar la fórmula correspondiente e igualar. Entonces tenemos que 80 pi es igual a 2 pi por r por la altura, pero la altura mide 8. Ahora bien, los pi se cancelan. Bueno, aquí la muchacha que basamos un momentito este ejercicio, lo hizo por pasos, pero en realidad no era necesario hacerlo tan lento. Ustedes podían hacer 2 por 8, 16. Entonces se cancelan los pi. Y el 16 que tienen acá, mandarlo a dividir. Entonces quedando 80 dividido entre 16. De todas formas obtenemos el mismo resultado, que nos va a dar 5. Entonces el radio mide 5, pero nos están pidiendo el volumen del cilindro. Ahora bien, la fórmula de volumen siempre va a ser área de la base por la altura. Como es un cilindro que tiene dos bases, así se queda. Entonces, área de la base, ¿pero qué es la base? Un círculo. El área de la base es pi r a la 2 por la altura, que es h. Sustituyendo, nos queda pi por 5 a la 2, porque el radio ya sabemos que mide 5, lo deducimos acá. La altura sabemos desde el principio que es 8, entonces esto nos va a dar 200 pi, y ese es nuestro volumen. Repito, la fórmula de volumen es área de la base por la altura, y la área de la base es un círculo, por lo tanto se sustituye por su fórmula correspondiente, que es pi r al cuadrado.
De esa manera no tienen que aprenderse tantas fórmulas y simplemente sustituyen de acuerdo a la fórmula correspondiente de áreas de bases. Ahora, en el ejercicio 338 dice, si la altura de una pirámide mide 12 centímetros y su base es un cuadrado cuya diagonal mide 8 raíz de 2, entonces el volumen de la pirámide es... Bueno, muchachos, antes de hacer esta parte, sería genial, magnífico, si ustedes tienen claro que en un cuadrado la diagonal mide igual a los lados por raíz de 2. Eso le facilita también en muchos ejercicios los procedimientos. Entonces en este ejercicio nos dice, su base es un cuadrado, excelente, ¿verdad? Cuya diagonal mide 8 raíz de 2, excelente. Si la diagonal mide 8 raíz de 2, entonces los lados del cuadrado miden 8 y nos ahorramos el procedimiento para tener que averiguar ese lado. Entonces ya sabemos que los lados del cuadrado miden 8. ¿Ok? Ahora, sabemos que la altura de nuestra pirámide mide 12. Nos preguntan el volumen, pero como les dije anteriormente, la fórmula de volumen siempre es área a la base por la altura. Pero si tiene solo una base, como en la pirámide, se debe dividir entre 3. Entonces, el área a la base, fácil. ¿La base qué es? Un cuadrado. Por lo tanto, el área a la base es 8 a la 2, 8 a la 2, por la altura, que es 12, dividido entre 3, y eso nos da 256. Entonces la respuesta es la opción B. En el ejercicio 339 dice, si el volumen de una esfera es 9 pi medios, ¿verdad? Entonces, bueno, centímetros cúbicos, entonces el área total de la esfera en centímetros cuadrados es, bueno, nuevamente nos dieron el resultado de alguna fórmula, entonces debemos buscar la fórmula respectiva e igualar. Sabemos que la fórmula de volumen de la esfera, y esa sí nos la dan en la prueba, es 4 pi tercios por radio al cubo, ¿ok? De inmediatamente los pi se cancelan, el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, el 4 que está multiplicando pasa a dividir, noten que se mueven en X, ¿verdad? El 3 pasa a multiplicar arriba, el 4 pasa a multiplicar abajo. En general pueden hacerlo de esa manera, 9 por 3 y 2 por 4, eso da 27 sobre 8. Y finalmente, para quitar este 3, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos raíz, pero como es cúbica, sacamos raíz cúbica. Y eso nos da 3 medios. Por lo tanto, el radio es 3 medios, pero no es el radio lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el área total. Pero el área total es 4 pi por radio a la 2. Ah, por eso es que ocupamos resolver esto, para obtener el radio. Entonces 4 pi por el radio, que es 3 medios al cuadrado, lo evaluamos y eso nos da 9 pi. ¿Ok? Les aconsejo que en general estas fórmulas que tienen pi, evalúen en la calculadora todo sin el pi y le agreguen el pi a la respuesta. Por aquello de que las expresiones tengan raíces, no les dé con decimales. Entonces eso les ahorra muchos dolores de cabeza en algunos ejercicios. Ustedes saben que el pi ahí va. A la respuesta final simplemente se la agregan. En el ejercicio 340 dice, si un cono circular recto la altura mide 8, ok, ya sabemos que la altura de nuestro conito mide 8. Ahora, y el diámetro de la base mide 8 centímetros diámetro, o sea, inmediatamente el radio de la base es 4. Ahora bien, entonces el área lateral en centímetros cuadrados corresponde a, bueno, esta es una de las fórmulas que sí tienen que aprenderse. El área lateral es pi rg, pi por el radio por la generatriz. Ahora, pi por el radio sabemos que es 4. La altura es 8, pero la generatriz no la tenemos. Recuerden que la generatriz generalmente se va a calcular de un Pitágoras de este triángulo rectángulo que tienen acá, que lo pusimos aquí aparte. Si esto es 8 y esto es 4, por el teorema de Pitágoras, la generatriz, al ser una hipotenusa, va a ser igual a la suma. Recuerden, si es hipotenusa, suma, si es un cateto, resta. Como es hipotenusa, va a ser a la suma de la raíz cuadrada de la suma de los catetos cada uno al cuadrado. Eso nos da, evaluándolo, 4 raíz de 5. Por lo tanto, el área lateral va a ser pi por el radio, que es 4, por la generatriz, que es 4 raíz de 5. Entonces, 4 por 4 da 16, pi raíz de 5. Y esa sería nuestra respuesta, la opción D. (341) Si el área total de un cono circular recto, radio 3, es 24 pi, entonces el volumen del cono es, ok, igual que en todos los anteriores, si ustedes les están dando el resultado de una fórmula, tienen que buscar la fórmula respectiva e igualarla. Por fortuna, el área total de un cono circular recto viene dada por la fórmula pi r al cuadrado, pi rg más pi r a la 2. Aquí hay que corregir porque esto es área total.
Entonces pi r g más pi r a la 2, que da 24pi. En este caso, se pueden cancelar inmediatamente los pi. La razón es esta, porque el pi puede salir aquí factor común y entonces el pi que viene a dividir se cancela. Entonces desde el principio ya solo sabemos si los podemos cancelar. Ahora bien, dice que el radio de nuestro cono mide 3, entonces sustituimos el radio por 3. Entonces 3 a la 2 más 3 por la generatriz igual a 24. Eso nos da 9 más 3, 3 veces la generatriz igual 24, el 9 pasa a restar, da 15, el 3 pasa a dividir y entonces la generatriz nos da el valor de 5. Ahora nos están pidiendo el volumen. Bueno, el volumen de una figura como esta que tiene solo una base va a ser el área a la base, pero como es una base entre 3. El área a la base, como es un cono, es pi por el radio al cuadrado. ¿Qué radio sabemos que es? 3. Por la altura, que sabemos que mide 4, entre 3. Por lo tanto, el volumen de la figura va a ser 12. Bueno, perdonen, aquí dice, obvié un cálculo. ¿Por qué sabemos que la altura es 4? Porque del cono nosotros sabemos que siempre podemos trazar la altura, el radio y la generatriz. Ahora, la altura no la conocemos, pero el radio ya sabemos que mide 3 y ya sabemos que la generatriz mide 5. Entonces, aplicando simplemente el teorema de Pitágoras para un cateto, como es un cateto, es resta. Es la raíz cuadrada de la resta de la hipotenusa menos el cateto, cada uno al cuadrado. Recuerden que esta resta siempre es primero la hipotenusa y después el cateto. Evaluando esto nos da 4 y esos son los valores que sustituimos en la fórmula de volumen, dándonos como resultado 12 pi. En el ejercicio 342 dice, la diagonal de la base rectangular de un prisma recto mide 40. O sea, sabemos que esta diagonal mide 40. El largo es el triple del ancho. O sea, si x representa el ancho, entonces el largo es igual a 3x. Si la altura de ese prisma mide 60, ¿cuál es su área total? Okay, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Sabemos que el área total generalmente en un prisma va a ser el área lateral más el área de la base. Ahora, les había mencionado anteriormente que todas las figuras que tienen dos bases, el área lateral es lo mismo que el perímetro de la base por la altura. ¿Ok? Ahora, nosotros conocemos la altura, pero no conocemos el perímetro de la base porque para poder tener el perímetro de la base necesitamos forzosamente saber cuánto miden los lados de ese rectángulo, de esa base. Que sabemos que lo único dato que tenemos en este caso es que su diagonal mide 40 y que su ancho y su largo están relacionados por esta proporción. Ahora bien, como esto es un triángulo rectángulo, el que se nos formó aplicando el teorema de Pitágoras en su forma así, pura, dice que la suma de sus catetos es igual a la hipotenusa, cada uno al cuadrado. La suma de sus dos catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Aquí lo que hay que tener cuidado es que este cateto 3x tiene que venir entre paréntesis para que se haga correctamente. 3 al cuadrado, 3 por 3 queda 9, x a la 2 es x al cuadrado, más x al cuadrado igual a 40 al cuadrado, que es 1600. 9x al cuadrado más x al cuadrado, 10x al cuadrado. 10 pasa a dividir dando 160. Por lo tanto, x va a ser raíz de 160, que nos da 4 raíz de 10. Por lo tanto, el ancho mide 4 raíz de 10, pero el largo es 3 veces ese ancho, o sea, 3 por 4 raíz de 10, dándonos 12 raíz de 10. De esta manera, el perímetro va a ser 2 veces el ancho más 2 veces el largo, porque son estos dos anchos y dos largos. Eso nos da 2 por 4 raíz de 10 más 2 por 12 raíz de 10, que nos da el resultado de 32 raíz de 10. Ese sería el perímetro de la base. Por lo tanto, el área lateral se convierte en el perímetro de la base, que sabemos que es 32 raíz de 10, por la altura, que es 60. Eso nos da como resultado 1920 raíz de 10. Ahora, otra alternativa que mucha gente hace cuando calcula áreas laterales de los primas es calcular el área, véanlo en este caso, el área de uno de los rectángulos que tienen acá, ¿verdad? Y multiplicar por el total. Pero lo que pasa es que como esta vez la base no es un cuadrilátero, no es un polígono regular, entonces no podemos multiplicar por un total. Tendríamos que calcular el área de rectángulo, de dos rectángulos, y multiplicar por 2, de dos rectángulos, multiplicarlo por 2, lo cual se vuelve un poquito más engorroso. Por eso es que les sugiero que generalmente utilicen esta fórmula para el área lateral de las figuras que tienen dos bases. Es más sencillo utilizar y más rápido. Ahora bien, eso nos dio entonces que el área lateral es 1920 raíz de 10. Nos falta el área a la base, pero la base es un rectángulo y el área de un rectángulo es
largo por ancho, que en este caso sería, bueno, el ancho es 4 raíz de 10, perdón, 4 raíz de 10 por el ancho, que es 12 raíz de 10, pero por 2. ¿Por qué por 2? Porque estamos hablando de un prisma, y los prismas tienen dos bases. Por lo tanto, sería 2 multiplicado por el área, que resulta de 4 raíz de 10 por 12 raíz de 10. Eso nos da 960. Por lo tanto, el área total va a ser 960, que es el área basal, porque recuerden que el área basal son las dos bases, más el área lateral, que nos dio 1920 raíz de 10. La respuesta correcta es la opción D. Finalmente, en un cilindro circular recto, el área lateral es 64. Ok, inmediatamente nos dieron que el área lateral de un cilindro es 64. Ponemos la fórmula respectiva igual a ese resultado. Como un cilindro es una figura de dos bases, el área lateral sencillamente es perímetro de la base por la altura. Pero como es un cilindro, ¿qué tipo de base tiene un cilindro? Bueno, la base de un cilindro es un círculo. Por lo tanto, el perímetro de la base es la circunferencia. Entonces, en lugar de poner el perímetro de la base, ponemos 2pi por r por la altura, que ya sabemos que eso da 64. Ok, recuerden, cada vez que nos dan el resultado de algo, ponemos la fórmula igual a dicho resultado. Ahora bien, y sabemos que la altura es 4. ¿Cuál es el área basal aproximada? Ok, recordemos, estamos hablando de un cilindro y por tanto, el área basal es calcular el área de las dos bases. Calculan el área de un círculo y lo multiplican por 2. En este caso, entonces, tenemos que es 2pi por r por h es igual a 64, el área lateral. La altura es 4, entonces simplemente 2 por 4 es 8, y ese 8 viene acá a dividir. ¿Ok? Ahora, noten que en este caso el pi también viene a dividir. ¿Por qué el pi no se cancela en este caso? Porque el área lateral es 64, no 64 pi. No hay pi's que cancelar. Entonces, en este caso sería erróneo si ustedes cancelan pi. Entonces, 2 por 4 es 8 pi. Y ese 8 pi viene a dividir. 64 entre 8 pi en forma aproximada nos va a dar 2,55. Ahora sí, vamos a calcular el área basal. El área basal sería entonces el área del círculo, que es pi por radio al cuadrado, pero la basal son dos bases, son dos círculos, entonces va multiplicado por 2. Entonces el radio es 2,55 al cuadrado, por pi, por 2. Eso nos da aproximadamente el resultado de 40,74, que estamos perdiendo algunos decimales por los redondeos, y la respuesta correcta sería la opción C. En el ejercicio 344 dice, si la altura de un cono circular recto es de 12, ok, tenemos un cono, su altura es 12 y su base tiene una circunferencia de 18pi. Ok, nos dieron el resultado de la circunferencia. ¿Cuál es la fórmula de una circunferencia? Porque si nos dieron el resultado de una fórmula, buscamos la fórmula respectiva. La circunferencia es 2pi por r, o sea, lo igualamos. Los pi se cancelan. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, y 18 entre 2 da 9. Por lo tanto, este radio mide 9. Nos piden el área lateral, pero el área lateral de todo cono es pi por el radio por la generatriz. Tenemos el radio ya que es 9, pero nos falta la generatriz. Trasladando este triángulo recto que tenemos acá, aquí aparte, vamos a averiguar la generatriz, que sería por medio del teorema de Pitágoras. Como esto es una hipotenusa, el teorema de Pitágoras dice, en forma directa, que sería la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos, cada uno al cuadrado. Evaluamos la expresión y nos da 15. Por lo tanto, el área lateral es pi por el radio, que ya sabemos que es 9, por la generatriz, que ya averiguamos que es 15. Y esto nos da 135 pi. En el 345 dice, si el volumen de una esfera es de 288 pi, entonces la medida de su radio es igual a, muy simple en realidad, tenemos el resultado de una fórmula, entonces buscamos inmediatamente la fórmula respectiva. Esta fórmula sí viene en la prueba. Entonces, sabemos que el volumen de una esfera es 4 pi tercios por radio a la 3. Lo igualamos al resultado que nos están dando. Los pi se cancelan, entonces aquí sencillamente se hace lo siguiente, 3 divide, pasa a multiplicar. El 4 está multiplicando, pasa a dividir. Evaluamos eso y eso nos da 216. Pero finalmente, para quitar este 3, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos raíz, pero esta vez es raíz cúbica. En este caso, eso nos da el valor de 6. Ok, recuerden que tienen que sacar raíz cúbica. Sus calculadoras tienen la tecla para sacar raíz cúbica o sacar raíz de cualquier tipo de índice. Asegúrense que aquí pongan raíz cúbica para que les dé el resultado correctamente. Y ya radio 6, que era lo que nos están pidiendo. En el ejercicio 346 dice, la figura ilustra un sólido formado por un cono y un cilindro.
ambos circulares y rectos. De acuerdo con los datos de la figura, el volumen del sólido representado es, bueno, en este caso preguntaron volúmenes, y eso es bastante más sencillo. Más complicado sería, que me gustaría hacer el comentario de esta figura de una vez por aquello que viniera un problema de este tipo. Si a nosotros nos preguntaran el área lateral, el área total de esta figura, suponiendo que la figura es hueca, ¿ok? Si es hueca, entonces lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. ¿Qué es el área lateral? Bueno, el área lateral que tiene el cono, el área lateral que tiene el cilindro. Pero, si estamos hablando del área total, un error típico es considerar esta base, porque esta base en realidad aquí está hueco. Entonces, en realidad, la área total de esta figura es el área lateral de nuestro cono, el área lateral de nuestro cilindro, y solo tiene esta base. Es la única que vendría tapada. Por lo tanto, sería el área total de esta figura, si fuera el caso que nos están pidiendo, sería área lateral del cono más área lateral del cilindro más el área de una base. Y eso sería nuestra área total. Tenemos que tener mucho cuidado en las figuras que están formadas por más de un sólido. Cuando nos piden área lateral o área total, tener claro qué es lo que lo está formando. Y sobre todo si la figura es hueca. En este caso, si fuera hueco, esta base no se considera. Ahora bien, leamos bien el ejercicio, de acuerdo al problema que nos plantean. Dice, la figura ilustra un sólido formado por un cono y un cilindro, ambos circulares y rectos. De acuerdo con los datos de la figura, el volumen del sólido representado es, ok, gracias aquí por fortuna nos están pidiendo simplemente el volumen. Por lo tanto, solo tenemos que calcular el volumen del cono y el volumen del cilindro. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula de volumen de cada una de ellas? Sabemos que el volumen es área a la base por la altura entre 3 si es una base, ese es el caso del cono. Y el volumen, cuando tiene dos bases, es área a la base por la altura. En este caso sería el cilindro. Ahora bien, tenemos que tener claro qué tipo de base tiene. La base del cono es un círculo, o sea, el área a la base es pi por el radio a la 2, ¿verdad? Por la altura, pero la altura sabemos que es 3r entre 3. Esto desarrollado, el 3 se cancela, radio a la 2 por r da radio a la 3. Esto representa entonces el volumen de nuestro cono. Ahora va a nuestro cilindro. El volumen sería, el volumen es área a la base, que es pi r a la 2, porque su base es un círculo. Entonces pi r a la 2, porque el radio es r, por la altura, pero la altura sabemos que es 2r. Entonces pi r a la 2 por 2r. Esto da 2pi y radio a la 2 por r da radio a la 3. Por lo tanto, el volumen de toda nuestra figura es la suma de estos dos volúmenes, pi r a la 3 más 2pi r a la 3. Como pi r a la 3 y pi r a la 3 son igual, o sea, son semejantes, simplemente uno de estos más dos de estos obtenemos que son 3pi r a la 3. Por lo tanto, el resultado es la opción A. En el ejercicio 347 dice, si la apotema de una pirámide cuadrangular mide 5, ok, recordemos que era una apotema por si tenemos algunas dificultades con el concepto. Cuando hablamos de apotema de una pirámide, debemos recordar que es la altura de una de las caras, es la altura de uno de los triángulos que forman a la pirámide. Eso es la apotema de la pirámide. Ahora bien, en el ejercicio dice, si la apotema de una pirámide cuadrangular mide 5 y el lado de la base mide 12, ok, como es cuadrangular, si esto mide 12, quiere decir que la apotema, esta distancia que va del centro del cuadrado a este punto, a donde toca la apotema de la pirámide, va a medir la mitad del lado, ok, si esto es 12, esto mide 6, esa es la ventaja que la base sea un cuadrado. Si no fuera un cuadrado, tendríamos que hacer los cálculos de un polígono para determinar esa medida, ok. Ahora bien, sabemos que mide 6. ¿Cómo hacemos entonces el ejercicio? Bueno, resulta que el área lateral de toda pirámide es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide dividido entre 2. Yo sé que algunos de ustedes conocen la fórmula, otros no, de acuerdo al estudiante que esté escuchando o viendo esta presentación. Están acostumbrados algunos a utilizar esta fórmula, otros lo que están acostumbrados es hacer lo siguiente, calcular el área de uno de los triángulos mediante la fórmula base por altura dividido entre 2 y multiplicar por el total de triángulos. Perfectamente ese proceso es válido. Si ustedes desean y calculan el área de este triángulo, de esta cara, sería, bueno, este lado mide 12, entonces 12 por 5, ¿verdad? 60 dividido entre 2 es 30 y son 4 triángulos porque esta vez la figura es una pirámide cuadrangular, entonces ese 30 lo multiplican por 4 dando 120.
O si gustan, utilizan la fórmula directa. Tiene sus ventajas utilizar la fórmula directa porque es un caso más general que incluso se puede aplicar en casos de que la pirámide no sea regular o si nos piden la apotema o un problema que nos den el área lateral y nos piden la apotema de la pirámide, es más sencillo de deducir o despejar utilizando esta fórmula. Por eso les aconsejo que a pesar de que el procedimiento para averiguar el área lateral mediante los triángulos no es tan complicado, la fórmula no la desechen, dado que la fórmula es bastante práctica para diferentes tipos de problemas. Vean cómo en este caso sí funciona. El perímetro de la base, ¿qué es el perímetro de la base? De ahí, si el lado mide 12, es 12 por 4. Sería todo el perímetro. Entonces, 12 por 4 por la apotema de la pirámide, que ya sabemos que es 5, entre 2. Lo evalúan y da el 120 que habíamos dicho. No tenemos que estar pensando en cuántos triángulos son, ni tenemos que estar pensando, por decirles algo, cuánto mide, bueno, simplemente cuántos triángulos son, cuántos son las medidas, etcétera. Bueno, el resultado entonces es consistente y nos da lo mismo. En el último ejercicio de esta parte dice, si el área total de un cono circular recto, radio 5, es 75 pi, entonces el área lateral del cono es, ok, sabemos que el área total, buscamos la fórmula del área total. En la prueba de bachillerato así no viene la fórmula, en realidad la fórmula viene como pi r, paréntesis, r más g, ¿verdad? Simplemente hacemos lo mismo, el mismo proceso, pero en este caso lo pueden hacer de esta manera. Nos dicen que el área total de un cono circular recto de radio 5 es 75 pi. Entonces el área lateral, vean qué interesante es utilizar la fórmula de esta manera. El área total es 75, ¿cierto? Si nosotros agarráramos esto como una ecuación, véanlo así. El área total es el área de la base, ¿verdad? El área basal más el área lateral. Si despejamos, ¿verdad? El área lateral va a ser igual al área total menos el área basal, que en la base en este caso es un círculo. Si al área total, que es 75 pi, le resto el área de la base, que es pi a la 2, ¿qué es lo que me va a quedar? El área lateral, que es 50 pi. Algunos de ustedes pensarían, oh, mira, yo me puse a calcular la generatriz para poder resolver el problema. Despejé de acá, yo averigüé la generatriz y ya, pero no era necesario. Bastaba con tener el área total, que es 75, pi a la 2, pasarlo a este lado a restar, y entonces obtenemos los 75 pi menos pi por 5 al cuadrado, porque sabemos que es radio 5. Entonces el área lateral, que es pi rg, nos da 50 pi. Entonces no necesitamos en ningún momento averiguar o determinar quién era la generatriz. Bueno, ya tenemos la respuesta.